Buenos saludos, estimados amigos, seguidores de la fanpage del consultorio estadístico e informático Pearson. ¿Sí? Bien, el día de hoy vamos a trabajar un poco con el tema de la redacción de textos científicos utilizando estas dos herramientas que son muy versátiles para la redacción propiamente de estos textos científicos, pues como es el LaTeX y el RStudio. Las vamos a integrar. Bueno, en una anterior vez ya había desarrollado este taller, pues básicamente utilizando la herramienta RMarkdown y pues al momento de realizar algunas correcciones que nos realizaban las editoriales resultaba un poco tedioso, no complicado, ¿no? En cuanto a darle la estructura o el formato que ellos deseaban. Pues entonces, explorando encontré que sí se podía hacer, que con el látex sí nos permite desarrollarlo o dar el formato a las sugerencias que nos hacen las diferentes editoriales para poder publicar nuestros artículos, nuestros libros, etcétera, ¿no? De los documentos que nosotros vayamos a presentar. ¿Sí? Pues bien, veamos cómo vamos a crear estos documentos. Vamos a trabajar con la opción es WIP, ¿sí? Hay que instalar la librería Kainet o es de WIP, ¿sí? Kint. Entonces, bueno, al iniciar por primera vez con el SWIP, entonces nos sugiere que el documento que vamos a redactar por default es un artículo de investigación. ¿Sí? Pues bien, también podemos nosotros redactar no solo artículos, también podemos redactar algún libro, simplemente o consideramos libro, o si deseamos alguna presentación, simplemente consideramos un BIM. También, bueno, en este caso vamos a trabajar con las indicaciones, bueno, o con el formato que la editorial Elsevier nos permite. Entonces simplemente le añadimos ELS y ya estamos trabajando en este formato. Bien. Asimismo, este paquete está diseñado para, bueno, básicamente para el idioma inglés, ¿no? Donde no existen caracteres especiales como la ñ, los acentos, etcétera. ¿Se bien? Pero nosotros podemos, indicarle, ¿sí? Al látex, pues que nos reconozca estos caracteres. Entonces vamos a ponerle, finalmente le ponemos Spanish y le vamos a decir que las etiquetas Babel. Asimismo, nuestros valores de entrada nos los va a reconocer con ese mismo comando. ¿Está bien? En este caso vamos a decirle UTF-8 para nuestros valores de entrada. Ya está. Y ahora empezamos a colocar el título de nuestro documento. En este caso, pues diré, ¿sí? Artículo de investigación de prueba. ¿Dónde está? También un artículo están los autores, entonces para añadir autores, pues vamos a poner autor, ¿sí? Podemos poner otro autor. Bueno, si hubiese otro autor más, pues simplemente añadimos la palabra y ya está. ¿Sí? Y ya está.
Bueno, podemos poner la fecha también, entonces simplemente colocamos en blanco para que el sistema asigne la fecha que nosotros deseamos. Bien, entonces si ya queremos que el título, bueno, la posición inicial es desde begin document, ¿sí? Hasta end document, ¿no? Final del documento. Entonces, para que nos muestre el título en el documento, simplemente añadimos el comando make title, ¿sí? Y ya está. Y vemos cómo está quedando. Lo vamos a poner en el formato que lo conozcan otros formatos especiales. Nos va a pedir guardar. He creado una carpeta art, pues entonces la voy a guardar en esta carpeta art y ya está. Pues ahí está. Miren cómo va quedando nuestro artículo según finalmente las indicaciones que nosotros le hemos dado. Pues el título de la investigación, los autores, etcétera. ¿Sí? Y así podemos seguirle dando más formato. Bien, ¿qué más? Tiene un artículo de investigación, pues de pronto va a tener un abstract, ¿verdad? Uy, disculpen. Entonces debemos iniciar con begin. El abstract y debemos finalizar. No es muy complicado. Bueno, vamos a suponer que pues, esta línea que estoy tomando va a ser mi resumen. Lo voy a colocar ahí. Bueno, no sé qué hace este valor 5. Bueno. Lo único que tengo que hacer es redactar nada más ya. Bueno, vamos a correrlo para ver cómo va quedando. Ay, perdón. Aquí debe haber colocado el final, ¿no? Pues ya está. Uy, ¿qué pasó? No lo está ejecutando. Si pronto con los comandos están bien. ¿Sí? Ya nos debe mostrar, ¿no? ¿Sí? Ya nos los debe estar mostrando. A ver, tengo aquí un artículo que estoy trabajando. Vamos a añadirle una línea más. Para ver si de repente es esta la línea que está fallando. Esto también lo podemos quitar, no hay problema. ¿Sí? Es simplemente la línea, le vamos a colocar end y ya debería. Pues ahí está. Pero nuestro abstract se ha duplicado, ¿no? Bueno, le voy a quitar esto de aquí, ¿sí? Por el make title, porque le consideré el front. Es parecido, ¿no? El front. Entonces parecido al make title, entonces ya está. Ya corregimos allí. Ya tenemos nuestro abstract. Bueno, parece una receta de cocina, no importa, ¿no? Eso estamos desarrollando. Pues ahí está nuestro artículo. ¿Sí?
¿Qué más podemos ir añadiendo? Bueno, en cuanto a que la versatilidad del látex? Bueno, hasta ahora todo está básicamente mm, básicamente en, en estructura, ¿no? Vamos a crear nuestra. Entonces creamos nuestra primera sección, que vendría a ser la introducción. Pues ya, bueno, vamos a ver cómo va quedando. Vamos colocando este mismo tema, ¿sí? ¿Qué más tenemos en nuestro artículo? ¿Sí? Tenemos ahí la introducción, pues ya vamos definiendo el tema. Podemos crear otra sección. Pues de repente podría ser vamos viendo, bueno, lo voy a poner como, a ver, como sección. Bueno, vamos a ponerle ¿qué le vamos a poner? Vamos a poner teorías, ¿sí? De pronto también puede ser esta misma. Podemos poner otra subsección como unos subcapítulos que corresponden a la sección anterior. ¿Está bien? Entonces ponemos subteorías para ver cómo va quedando. ¿Sí? Podemos crear otra sección más. Mira, como ven, es súper sencillo. Lo único que tenemos que hacer es escribir. Aquí podemos poner metodología. ¿Está bien? Perdón, materiales y métodos. Podemos crear una subsección. ¿Está bien? Como una subsección. En esta subsección podemos poner diseño. Entonces escribimos las características del diseño. Pues de repente podemos poner otra subsección. ¿Está bien? De población y muestra. ¿Está bien? Entonces aquí se me ocurre y poner la fórmula clásica de la fórmula de cómo calcular el tamaño de muestra. Pues de pronto simplemente escribo para generar. De pronto estos comandos nosotros lo podemos aprender fácilmente. Estoy creando una fracción, entonces la fórmula era z, distribución normal, por p por q dividido entre el error al cuadrado cuando la población era desconocida y por una característica cualitativa.
Fácil, veamos cómo va quedando. Pues ahí está. ¿Ven? Qué interesante va quedando nuestro artículo. Ya estamos elaborando un artículo pues, muy rápido, ¿no? O sea, de pronto no hemos tenido que formatear ni nada. La subsección que hemos creado, bueno, no sé qué escribí ahí. Y esto es propio de la plantilla de editorial Saber, los materiales y métodos, el diseño, la población con la formulita que había descrito. Ya está. ¿Sí? Bueno, qué fácil. Inclusive, pues aquí podemos ir, podemos seguir mejorando, ¿no? Vamos a crear el clásico en 2 columnas. Entonces, no debemos tener ahí ningún problema. Ya está. Bueno, aquí nada más habría que delimitar bien, ¿no? Sí, pues habría que colocar dentro del... Vamos a observar cómo nos ha salido. ¿Sí ves? ¿Sí ven? Habría que delimitar bien, ¿no? Entonces, para... Disculpe, para evitar estos errores, pues de pronto toda esta parte del título lo tendremos que considerar dentro de from meta, ¿no? Entonces consideramos esto que estaba inicialmente fuera, lo sacamos para que no nos genere mayor problemas. Ejecutamos. Bueno, vamos a copiar esto para ver por qué. Todo esto lo vamos a llevar para cambiar el tipo de letra, etcétera. ¿Sí? Ahí lo vamos a poner aquí. Ya está. Bueno, en una sola columna no tenemos ningún error, pues simplemente lo estructuramos, simplemente añadimos el tipo de papel con el que vamos a trabajar y pues todo bien, ¿no? Vamos a probar a ver ahora sí, a doble columna. Y no deberíamos tener ahí problemas. Ahí está. Bien. Es por el tipo de papel, ¿no? Entonces ya en cualquier momento, pues fácilmente ya podemos mejorar toda la estructura, ¿verdad? Pues ahí tenemos las teorías. ¿Sí? Su capítulo. Ven cómo estamos desarrollando un artículo de investigación en el látex. ¿Qué más? Bien, vamos a crear una, aquí viene ya con los comandos que nos interesa, ¿no? Los resultados. Aquí ya pronto podemos poner nuestro texto y alguna recomendación, etcétera. En el caso que
que deseamos incluir algún gráfico, pues podemos incluirlo. ¿Sí? Le podemos definir sus tamaños. Sí, podemos decir que sea 8, su altura y ancho, ¿no? Bueno, y pues coloquemos alguna imagen. Vamos a robarnos de aquí alguna imagen de esta. Sí, si me ocurre que sea esta. La voy a guardar. Sí, estábamos trabajando aquí, ¿no? Voy a crear una carpeta que la voy a llamar imagen. Y dentro de él voy a guardar esto, pues imagen 1. Está. Entonces diré imagen y luego imagen. Ya está. Como es látex, entonces debemos incluir el comando, o en caso poner la librería correspondiente. Ahora vamos a ver, si no, pues tendremos que poner algunas librerías, ¿no?, necesarias para que no nos genere error. Por ejemplo, yo considero estas librerías es que no me genera ninguna dificultad cuando estoy trabajando. Se las voy a dejar en la descripción del video. ¿Sí? Pues ya está. Uy, ¿qué está pasando? Aquí ya debemos estar jalando las librerías, ¿no? Imagen o imágenes, vamos a ver cómo lo hemos denominado. Debe ser por eso el error. Voy a tomar el nombre y simplemente la voy a colocar. Vamos a ejecutar. Pues ya está. Tenemos nuestra imagen que le habíamos colocado. Pues pronto podemos ponerla en tamaños un poco más tranquilos y no nos desvirtúa. Ya está. Tenemos nuestra imagen. Pues si nuestro deseo es, bueno, centrarla, pues ponemos center. ¿Sí? Y lo finalizamos. Bien, aquí viene, o bueno, sí, y podemos seguir trabajando.
¿Está bien? Bien. Entonces vamos a crear un chunk. Ahora vamos con los códigos R. ¿Sí? Con los chunks son los que finalmente se van a ir creando los R. Y finalmente con hecho puedo esconder la salida. En este caso voy a crear una base de datos. Voy a inventarme, ¿no? Una base de datos. ¿Sí? Bien. Y 9 y así. O por acá tenía una base, déjenme robar una base de esta. Pues miren, aquí tengo una base de datos. Ya está. Vamos a tomar este análisis, ¿sí? Que estaba desarrollando. Ya está. Entonces esto indica con el hecho false no se va a visualizar, lo vamos a ejecutar, o sea la base de datos sí existe, pero no se va a mostrar. ¿Sí? En el caso que desearía mostrar pues, la base de datos, simplemente le diría ya en automático, pues, ¿no? Como hemos estado trabajando. Miren, como si estaríamos trabajando en el R directamente, no podemos ir construyendo. O sea, aquí está la base de datos, ¿no? Ya está. Ahí tenemos nuestra base de datos con la que estamos trabajando. ¿Y qué otro análisis nos hemos hecho? A ver, vamos por aquí. Estábamos trabajando, o sea, se me ocurre miren, lo bonito es también de que cuando nosotros trabajamos con él, que podemos también utilizando, ¿sí? Voy a poner por acá, voy a calcular el promedio de esta función. Miren, con este comando puedo jalar algunas, puedo correr dentro de la estructura sin los chunks. Puedo también ejecutar algunos comandos muy cortos como valores numéricos de algunos códigos del propio del R. ¿Está bien? Lo vamos a ejecutar. Pues ahí está, miren, calculé el promedio y asimismo la longitud. Sí, he calculado el promedio, calculé el promedio y el número de datos, la suma, disculpa, de las cantidades de la variable. Voy calculando el promedio, ¿no? Pues ya está. Sí, es lo que se ha desarrollado. ¿Sí? ¿Qué más? También podemos también podemos crear otro chunk y podemos crear otra variable. ¿Sí? A ver, veamos cómo nos muestra este resultado que estaba comparando para ver alguna salida más. Vamos a tomar la salida y la librería, ¿cierto? Por la librería tenemos que tomarla. En este caso la librería con el cual voy a desarrollar ese análisis con Teaching Demos para hacer el contraste de hipótesis de dos variantes. Pues ahí está. Y
respectiva salida, ¿no? Entonces aquí estoy desarrollando la hipótesis, su respectiva salida. En el caso de que no quisiera que se muestre pues el comando que he utilizado, básicamente tendría que ocultarlo y poner hecho false. Les voy a ocultar hecho false. Hecho false. Ya tengo solamente la salida. ¿Sí? De igual manera puedo introducir parece que por aquí también había hecho un diagrama de cajas. ¿Está bien? Por aquí hice un diagrama de cajas. Que vamos a tomar estos códigos. Entonces simplemente voy a colocar mi diagrama de cajas. Ya está. Para ocultar el código simplemente me muestra el diagrama de cajas y pues para que tengo que ponerle que me muestre la figura, ¿no? Entonces aquí puedo ocupar también el mismo comando que había usado, begin figura begin figura. También puedo cancelar la figura. Le puedo poner si se me dificulta ponerle el título, pues lo puedo poner el título con un caption y diré diagrama de cajas para probar. Lo voy a ejecutar. Ya está. Nada más ahora tendría que jugar un poco con el tamaño, ¿no? Como usted está observando. Sí. Ya es darle modificar el tamaño, ¿no? Vamos a ver si tomamos el comando anterior nos funciona para modificar el tamaño. Y pues aquí estaría incluyendo la figura, ¿no? Pues probemos, ¿no? ¿Qué pasa? Es algo que se me está ocurriendo, pues bueno. A ver, veamos qué es lo que ocurre. Es obvio que no vamos a poner es obvio que no vamos a poner toda la estructura, pero sí de repente podemos colocar ello. Y veamos qué nos da. Aquí nos está mostrando un error, ¿no? Sí, pues a ver, veamos ahí. Seguramente nos va a mostrar un error. Bien, no hay problema. Lo vamos a ejecutar. Pues ahí tenemos, ¿no? Ya está.
sin el error. Sí, pues ya podemos configurar los tamaños, ¿no? Sea finalmente con el que deseamos que nos quede, ¿no? Simplemente le ponemos fij punto, y ya debe estar. Entonces miren, ahí vamos a tener nuestra figura ya un poco pequeña, no habría que ponerle como está a 5 centímetros, pues no sé, a 0.5, ver, ya con ello nos debería quedar algo bonito, ¿no? Y reducir la escala. ¿Está bien? Bien. Que de esta misma manera podemos nosotros podemos trabajar de esta misma manera. ¿Está bien? Podemos trabajar de esta misma manera creando las presentaciones. ¿Sí? O sea, vamos a trabajar igualito con el script. Lo único que vamos a tomar es, bueno, si queremos le ponemos tú para ver cómo queda, ¿no? Tú. Pues ya. Queda algo bonito, ¿no? Como le digo, vaya que mejorar la escala de nuestra figura, ¿no? Queda interesante, ¿no? Nuestro artículo de investigación. Bien, ahora veamos creando la presentación. Pues de pronto podemos tomar toda la parte del preámbulo. ¿Está bien? Toda la parte del preámbulo, y aquí considerar un beamer, ¿sí? Y algún esquema de nuestra preferencia. ¿Está bien? Podemos crear algunos temas de nuestra preferencia. ¿Sí? De la misma manera, vamos a poner nuestro título, mi PPT. ¿Está bien? Vamos a crear en este caso ya no se trabajan con secciones, ¿no? ¿Sí? En este caso ya no trabajamos con secciones, sino vamos a trabajar con frames. Entonces trabajamos con frames. ¿Está bien? Y ahí le voy a poner el título. Observamos. Vamos a ejecutar y nos va a pedir